sean bienvenidos a este experimento que estamos trayendo una vez más, donde el día de hoy vamos a hablar de un one shot de manga. Pero además va a ser muy interesante porque también ya hablamos del anime. Entonces, 2x1 mixes, pueden también ir a escuchar el capítulo donde hablamos del anime Burn the Witch, pero en este video, donde van a ver nuestras hermosas caritas, nos vamos a dedicar exclusivamente a hablar del manga que llegó a México gracias a Panini Manga. Pero bueno, antes de entrar en detalles, mi querida y hermosa Elsa, ¿cómo estás el día de hoy? Muy emocionada porque me encanta hablar de libros, amixes. Desde el tono de la historia, desde la portada, desde los freebies que también tienen, que creo que eso es algo que pasa comúnmente, bueno, no solo en los primeros tomos de alguna historia, sino también en los que son como one shot. Me ha pasado que compro mangas que solamente son un tomo y que te incluye de que está un botoncito, estampas, separadores, y yo, me encanta. Entonces, si desean escuchar unos piensos todavía más clavados, esos los podrán encontrar en el episodio del anime. Y aquí nos vamos a centrar, sí, en la historia, pero también qué es lo que más nos gustó ya del manga como tal, o sea, todas las características pertenecientes al manga, que sería como esto, les menciono, de dibujo, los extras que trae, o incluso los detalles que no se dieron en el anime, que yo detecté ahí un par. Podemos empezar esta información con que lo mencioné en el episodio donde solamente hablamos del anime, pero solamente quisiera enfatizar que se llame Burn the Witch por Radiohead. Eso fue lo que a mí me enamoró, pero además, y esto lo hablo desde mi corazoncito, que de verdad tiene una inclinación hacia todos estos detalles de lo editorial. El que tenga una textura de tartán, y aprovecho que lo tienen como video, aquí lo tengo, evidentemente chiquito, del tamaño de mi cara, pero el contraste del color rojo, las letras blancas, el tartán, la silueta de las protagonistas, desde ahí creo que sí es muy, muy fácil juzgar este libro por su portada porque se me hacen decisiones editoriales muy, muy cool. Y no sé, Abby, pero de algunos mangas que hemos leído y visto o que incluso consumimos, creo que es una decisión editorial muy sutil porque si lo comparamos con, no sé, un Chainsaw Man, que las portadas son súper explosivas en color y en personajes, y de hecho creo que tú inmediatamente ves una portada de Chainsaw Man y sabes de qué va. O sea, si no es Denji envuelto en intestinos, es una máquina viéndote de una manera un poco psicópata o cosas así. Y entonces, para hacer un one shot y de una historia, pues relativamente nueva, porque si tomamos en cuenta que Tite Kubo es autor de Bleach también, el hecho de que hayan usado como digamos, esta decisión de solamente el tartán y la silueta se me hizo arriesgada, pero me encanta ver el libro en mi librero. Para ti, qué te pareció esta decisión editorial? Creo que, y justo te iba a decir, digo, no sé si el término sea correcto, pero se me hacía como muy minimalista en el sentido que tiene muy pocos elementos, como bien dijiste, ¿no? O sea, tal cual es este color rojo, que además el rojo es súper llamativo, pero el tartán que, o sea, ya cuando ves la historia, pues te remite a la capa de las protagonistas. Y además el título, o sea, creo que también la tipografía que tiene el título en general, que después se repite en el anime, que tiene como este estilo medio gótico, que obviamente queda, o sea, porque estamos hablando de brujas y dragones, creo que le da así todo el besito de chef a la portada. Que digo, estamos hablando también de la sobrecubierta, que si no estoy equivocada, también así salió en Japón. Aquí nada más como datito curioso, Born the Witch está en México desde finales de 2021. Pero sí, o sea, luego te llama la atención, y creo sobre todo como ese balazo que trae de Don't Judge a book by its cover, es como de ¿qué? O sea, creo que lo ves en cualquier estante y dices, o sea, ya le estoy juzgando y me estás tú mismo diciendo que no lo juzgue, y creo que eso te genera todavía mucho más intriga. O sea, no importa si no sabes de qué va, es más, ni siquiera importa si no sabes quién es Tite Kubo. Creo que tal cual la portada te llama muchísimo
a que vayas y lo abras. Y digo, ya si pasamos de la sobrecubierta, o sea, pues también tenemos a las protagonistas ya ahí en la portada. Hace como el razonamiento de, ah, claro, porque ya ves las capitas del uniforme. Entonces, pues ya te sientes como más metida, digamos, a la historia, porque ya la silueta de una de las protagonistas, pues ya se vuelve la protagonista como tal, que sería Nini, acompañada de Nija, y pues también ahí puedes ver un poco a Valgo y a este pequeño dragón o sushi. Que no sé tú, pero yo siento que justo desde la portada, al verlas a ellas dos con esta pose de padas, y atrás a Valgo colgando, luchando por su vida, pues también ya te da una gran idea de qué va la historia. Que justo tiene estos dos elementos que es acción y estas dos poderosas protagonistas rompiéndose la madre y rompiendo madres a su paso y mucha comedia que se atraviesa a cada rato en esa acción, pero pues que de todas formas es un gran equilibrio. De hecho, te voy a confesar que estaba yo leyendo en mi camita el manga y así, ya saben, como con yo en señora, mixes, como con la lamparita de noche a un lado, leyéndolo bien. Se me cayó el libro por error y como que se aflojó el cubrepolvos, y entonces lo quité y fue una gran sorpresa ver esa imagen. Dije, güey, ¿con qué cuidado está hecho esto? Porque, por ejemplo, aprovechando que cité Chainsaw Man, las portadas son muy flashy, tienen una explosión de colores y además colores neón, entonces son muy, muy atractivas esas portadas, pero cuando quitas la cubierta, solamente digamos que quedan las imágenes como en una tinta neón, que igual se ve increíble, no es ninguna crítica, es algo, a mí me fascina. De hecho, a mí todo el trabajo editorial en Chainsaw Man se me hace espectacular. Pero en el caso de Burn the Witch, el hecho de quitar esta cubierta y ver estas imágenes a color tan bien hechas, tan definidas, tan chistosas, como dices, tan simpáticas y que te dejan ver a nuestras protagonistas, la verdad es que me encantó. Ahora sí que qué bueno que se me cayó el libro. No crean, amigos, los cuido comúnmente, pero ahora sí que esta fue la sorpresa del momento. Y como lo mencioné también, no sé si es porque es un one shot, pero el hecho de que tuviera un separador, me encanta esta tradición en que encontramos ahí, porque aparte en el mundo otaku amamos los freebies, entonces yo entiendo, amixes, yo luego así entro a Facebook y de que se vende separador en 100 pesos, no sean así, no sean así, no abusen, pero bueno, nos encanta que el boletito en la función Pausa, especial. pausa. Justo venta de separadores. Y también sabes que ya he visto, no, ni siquiera ya del mundo manga, sino del mundo anime, los boletos especiales que ahora dan en las funciones. Sobre todo los de Demon Slayer, que luego son como 4 distintos. Vendo la colección completa como en 1000 pesos. Y yo, güey, ¿qué? Ni la ida al cine con el combo más grande de palomitas, pero bueno, está bien, amixes, está bien. Te sale más barato ir 5 veces al cine y ver que no se te repitan, pero es una codicia, mixer. Los freebies en el mundo otaku siempre van a ser algo interesante porque, por ejemplo, yo en diciembre que fui a ver Godzilla Minus One y desde el mismo cine no me dieron boleto y yo como de que, yo fui el día del estreno, amixes, y de que me das un boletito porque tengo entendido que hay boletitos especiales. Ya se acabaron. Y yo, pero, ¿cómo? Y yo, ok, bueno, esta es la primera función en el día del estreno, ¿ya se acabaron? Sí. Y como soy Libra, ya no peleé, dije, bueno, ya me voy. O sea, pero obviamente no se habían terminado, amigos. Obviamente esos boletos de Godzilla Minus One están ahorita en Facebook Marketplace. Pero bueno, ¿quién es una para juzgar? Otra vez, otro caso de... ¿Y una quién es para juzgar? Pero bueno, en Burn the Witch tenemos este separador que también tiene esa imagen a color que se me hace muy cool. Y además también me encantó que tuviera como como mini póster a color. Es que a mixes, de verdad, es que ustedes no saben lo que es estas impresiones, estas inserciones. Son algo increíble. Y además todavía tenemos como un poquito de tartán en el lomo. Entonces, editorialmente les digo, me encanta, mi corazón está en todas estas decisiones editoriales y creo que la verdad es que atinaron muy muy bien. Ese mini postercito a mí me gusta muchísimo que lo usen en este tipo de ediciones y repito, quizás porque es un one shot. Esta usanza del mini postercito es así para que vean, la he visto en tomos muy muy contados.
Y creo que al final sí se creyó mucho en esta historia escrita por Tite Kubo. Entonces, a mí desde ese momento me tuvo, pero también otra cosa, y ustedes amigos dirán, pero qué clavadez, pero el hecho de que el cubrepolvo sea matificado me tiene nada en contra de las portadas brillantes, pero sí siento que usar como este relieve, porque en el título viene como ya liso, pues brillante, y el resto de donde está la tela tartán es matificado. Increíble. Entonces, todo esto para decir que se me hace un diseño editorial muy, muy elegante, como bien dijo Abby. Creo que va mucho con la historia. Es que es importante eso también a la hora en que vas, porque seamos honestas, si al final vas a comprar el manga es algo que vas a querer tener en tu librero, ¿no? Y yo entiendo que luego hay libros que compras que son, no sé, editorial Patito, con todo respeto a la editorial Patito, pero luego hay historias que pues nada más están en unas editoriales y tienen un diseño como muy neutro y pues ahí las tienes, ¿no? Pero luego pues quieres hacer unas inversiones y especialmente si hablamos de manga. No sé si a ti te pase, pero yo ya voy con la idea de si voy a comprar un manga, sí me gusta que sea bonito, que sea vistoso, que tenga como estas decisiones editoriales. Ya lo he mencionado, mis portadas favoritas que son las de Chainsaw Man, las de Jujutsu Kaisen y así, me encanta tenerlas en mi librero, o sea, así, lucirlas y presumirlas. Entonces creo que Burn the Witch es una gran adición a una biblioteca personal. Eso por un lado en las decisiones editoriales. Y ahora, Miyavi, ¿qué te parece el dibujo de Tite Kubo? Justo mencionábamos antes de grabar que parecería pecado, pero yo no he leído Bleach, pues. He visto dibujos, he visto viñetas, pero nunca me he sentado con un tomo a leerlo completo. Pero la verdad es que, digo, en el caso del manga, y ya lo mencionó Abby en el episodio del anime, aquí sí empieza con el episodio punto 8, lo cual le da todo el sentido del universo. Pero cuando empiezas con el capítulo 1, ves como esta imagen como de una paletita en forma de una joya o de una gema. Eso fue lo primero que a lo que mis ojos fueron y dije, güey, qué detalles tan bonitos. Y el dibujo se me hizo muy, muy cool, la verdad, se me hizo increíble. ¿A ti qué te pareció? Creo que, o sea, al igual que tú, yo tampoco he leído el manga de Bleach. Sin embargo, pues igual, ¿no? También he visto como varias viñetas, sobre todo de los personajes. Y creo que en ese sentido, pues sí es como muy reconocible la forma, sobre todo como de la cara, como angulada y de los ojos. O sea, creo que ahí sí podrías ver, no sé, a Nini o a Nija y al lado a Rukia, por ejemplo, y decir, güey, claro. O sea, son del mismo mangaka, no hay duda alguna. Pero sí, al igual que tú, o sea, creo que sí puede ser bastante detallado. En algunas cosas, creo que sobre todo en los dragones, lo cual es curioso porque justo si escuchan el episodio del anime, pues decimos que nos quedamos con ganas de ver muchos más dragones. Pero aquí en el prólogo, en el capítulo 0.8, que es como donde nos introduce a todo este mundo, pues vemos a estos dragones tipo macetas, dragones que ayudan con el agua y, o sea, poder ver como a más detalle y además tú misma, ¿no? O sea, creo que también eso es la magia de cuando estás leyendo un manga, que tú vas a tu ritmo, porque pues también comentamos que el anime se ve en chinga, ¿no? Entonces pasa de A, D, a F así, pum, 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 pum. Y es como de, güey, no me dio chance de ver ni cómo era el fondo, ¿no? De la escena. Entonces en el manga, pues sí, tienes tu misma chance de ver a detalle, pues todo lo que Tite Kubo dibujó. Y creo que sí, sobre todo puede ser como muy detallista en algunas escenas con los dragones. Pero creo que también es muy interesante la forma en la que va dibujando las peleas, porque tiene también como estos cambios de ángulos de viñeta a viñeta que pues obviamente te reflejan ese dinamismo que pues es muchísimo más fácil de ver o de que fluya en un anime, ¿no? Porque pues responde digamos como a estos cambios de cámara que son, digamos, más naturales en un medio, pues, audiovisual. Pero creo que justo la forma en la que también lo dibuja hace que no se pierda ese dinamismo en las peleas. Pero aquí, con todo respeto al señor,
O sea, yo sí creo, tú también ahorita ya me dirás, ya que leímos el manga y vimos el anime, pero yo sí creo que Estudio Colorido le levantó un chingo el evento a esta historia. O sea, sí entiendo que pues obviamente ya lo dijiste, ¿no? O sea, pues los mangas pues son en blanco y negro y ahora sí que por trazos es como puedes igual y expresar ciertas cosas como más delicadeza, más fortaleza, tanto en rasgos de personajes como en lo que está pasando en la escena, ¿no? Pero sí creo que Estudio Colorido elevó pues muchísimo todo, sí al color, pero creo que también al diseño, fluidez. No sé, es que por ejemplo hay este personaje que es Macy, que siento que en el manga sí se queda como muy gris, como muy en segundo plano, y siento que al verla en el anime me interesó muchísimo más. Que es muy curioso porque justo una de las sutiles diferencias es que, por ejemplo, aquí nos explican más que no solo eran ella y Nini en el grupo de idols, sino que se entiende que era un grupo más grande. Hasta nos dicen cómo se llama ese grupo, cosa que en el anime, como todo pasa en chinga, pues ni hay tiempo de explicarlo. Pero sí, sí la tomó a ella porque, pues sí, en el manga fue como de, ok, ahí está Macy, ¿no? Y en el anime, pues se daban también el chance de poner su diseño, pues cuando está en el grupo idol, que sí parece como una modelo, y después la ves como un poquito más tímida, reservada, pero también muy eufórica porque Nija está al lado de Nini, se pone celosa y explota, y ¿qué haces con ella? ¿Cómo te sientes su mejor amiga? Sí, casi casi la única mujer en su vida soy yo y demás. Entonces creo que en ese sentido sí, insisto, le levanta el evento Estudio Colorido. ¿Y sabes también con quién? Con Bruce Bankknife, porque pues además de que es, o sea, tiene una paleta de colores que se basa en lo azul, que obviamente pues resalta más en el anime. Digo, en el manga lo podemos ver gracias al póster que trae donde él viene incluido. Pero, o sea, esta clase, es que no sé ni siquiera si llamarlo hechizo, pero este tipo de ataques que utiliza que parece que va grafiteando todo. O sea, sí, en el manga sí se entiende que es un graffiti, que está trazando, pero pues sí, o sea, no hay nada como la explosión de color que ves a mitad del cielo en el anime, ¿no? Entonces, o sea, sí, entiendo las limitantes que puede tener este medio, pero sí creo que, al menos en este caso, sí le hace como muchísimo realce su versión en anime, como que le ayuda a explotar más elementos de la historia. Sí, definitivamente. Pues desde la paleta de colores, el hecho de que tengan la capita roja con el uniforme verde y se haga como todos esos cambios en el anime es súper atractivo. De hecho, en el episodio punto 8, recuerdo que Nija va caminando con el uniforme negro, ¿no? Y todos como de que, ay, no, qué guapa se ve y no sé qué, pero cuando va a Londres inverso y de repente ya está este cambio con este uniforme turquesa, yo decía, güey, ¿qué es esta? ¿Qué es esta fantasía? De verdad. Eso por un lado. Y por el otro, creo que el estudio también se tomó algunas libertades, que yo siempre he dicho que eso me parece fenomenal. Pero, por ejemplo, cuando están diciendo los nombres de los dragones, que ponen como esta imagen con los libros y los van poniendo, y aquí no lo vimos tanto, como que no explota. Y yo sé que es detalle que dura 5 segundos, pero son 5 segundos que te tienen ahí en esa mira, ¿no? Y no solamente, fíjate que en la paleta de colores o solamente en los personajes, pero cuando aparece este dragón, Cenicienta, o dragona, pues, Cenicienta, en el anime, porque yo primero vi el anime antes de esto, ¿no? Y se me hizo un diseño hermosísimo, la corona, cómo brillaba, e incluso cuando le lanzan el disparo y cae en uno de sus cuernitos y se cae, es como algo tan impresionante cómo animaron eso. Y en el caso del manga, pues sí entiendes la historia, ves cómo sale el disparo, que lo hace de una manera muy dinámica, porque recuerdo que divide las viñetas y se ve cómo se va haciendo un zoom hasta donde llega al dragón, pero como que falta, y sí, es parte de esas limitantes que tiene el manga, pero definitivamente el estudio le hizo mucho bien a la historia, la levantó, le dio más vida todavía
Y no dudo también que haya sido como de acuerdo a la visión que el mismo Tite Kubo tuvo a la hora de planear esta historia. Porque creo que también, al ser dos protagonistas, mujeres, digo, hay acción y si es un shonen, sí se ve como con este brillo y que va muy bien con la dinámica que ellas tienen. Entonces creo que cierra muy bien ahí. Definitivamente el anime sí le dio un poquito más de realce a ese tipo de cosas, pero eso no quiere decir justamente que haya viñetas muy interesantes. Por ejemplo, la del dragón usan un spread y ya, mixes, yo le he dicho anteriormente, me encanta que una historia use muy bien un spread. 2 páginas en toda su gloria. Entonces hay algunas escenas que vemos ahí, por ejemplo, cuando el dragón crece con la luz de la luna y vemos este grandioso spread. Y ese tipo de cosas también. Y sabes que es un shonen, pero no se me hizo con viñetas muy caóticas o luego muy desordenadas. Y ya saben, amixes, yo que amo, por ejemplo, Jujutsu Kaisen, que es un manga que voy al día, luego sí hay que aceptar que es pero ¿de quién fue ese golpe? ¿Dónde es? De quién es ese puño, qué está pasando, luego es muy caótico. Y aquí no sentí eso, o sea, sentí que aunque hubo muchas explosiones y disparos y todo, yo entendía muy bien. El flujo de las peleas era como muy, muy atinado y muy, muy bueno. Entonces siento que también un gran punto extra en esa cuestión de las viñetas. Y al final, creo que el anime se apegó muy bien al manga. O sea, ya sé que dije que tiene como estas libertades, pero nunca se me hizo que se despegó del todo. Digo, hubiera estado muy cabrón que se despegara porque al final es un one shot, pero creo que tampoco agregaron de más. Pero fíjate que me da por pensar, no sé, que al ser un one shot y que ya dejamos claro en el episodio donde solo nos enfocamos en el anime que no sabemos si va a haber continuación de esta historia o etcétera, quizás un poquito explorar un poquito más el desarrollo de los personajes como no sé, digo, yo sé que animar eso hubiera sido una decisión muy arriesgada y a sabiendas de que quizás la historia no continúe o que sí continúe, agregar algo hubiera sido, digamos, perjudicado algo en el futuro, no lo sé. Pero ¿tú crees que el anime se hubiera tomado esa libertad con el manga o estamos como tablas con ese aspecto? O sea, creo que sí pudieron haberlo hecho, pero pues sí. O sea, llego a la misma cuestión que tú, ¿no? O sea, de que qué tal que sí continúa y eso que le añadiste ya no hace sentido con lo que estamos viendo en el manga, ¿no? Que digo, también para eso luego es que se inventaron los episodios de relleno, donde no pasa, o sea, donde no afecta tanto la trama principal y es como una aventura extra, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en un momento donde Nini y Nija tienen que recoger como unas uvas que se producen en la nariz de un dragón, ¿no? O sea, creo que ver ese tipo quizás de misiones chiquitas y ver un poquito más de su relación, pues no afecta a la historia principal como tal. Pero pues bueno, o sea, también igual y no quisieron hacer un anime más largo, quizás ahora sí que esas respuestas nunca las tendremos. Pero sí me parece también justo muy interesante cómo, al menos en el manga, digo, ya hablamos de la portada, pero ahorita que volteé a verla, tiene el Born the Witch y un uno abajo, ¿no? Y que eso todavía te abre más la esperanza de, claro, este es el primer tomo, ¿no? Por ende va a haber más. Digo, hoy en día quizás borraría ese uno para cerrar un poco esa luz de esperanza porque no sabemos pues si continuará o no. Y también como lo hablamos en el episodio dedicado al anime, seguiré sin entender por qué movieron el capítulo punto 8 hasta el final, o sea, para entregarlo al último cuando en el manga pues viene como lo primero que leemos y eso ayuda a que puedas entender muchísimo mejor toda la historia, porque incluso he estado viendo que sí hay como algunas cosas que digo, en el anime, por así decirlo, se tomaron la libertad de cambiar como el orden, o sea, igual y en el manga aparecía un poquito después y en el anime lo presentaron antes, que en realidad pues no afecta
no es como de, oh Dios mío, ¿por qué hicieron esto? Esto ya no tiene sentido, no. Pero sí, eso del punto 8 sigue estando lejos de mi entendimiento. Y algo que creo que pudo haber quedado chido, pero es que regresamos. Todo fue muy extraño, amixes, porque los 3 primeros capítulos del anime, pues en realidad fueron lanzados como película en Japón, por eso no tienen pues en sí acá el opening brutal al que estábamos acostumbradas, pero pues en Crunchyroll llegó dividido en 3 episodios, ¿no? Pero es que justo iba a decir que si hubiera sido visualizado quizás como episodios, habría estado muy chido porque en el manga entre capítulos, digo, solo tiene dos guías de dragones. O sea, que es tal cual un pequeño fragmento donde Tite Kubo nos dice, ah, mira, estos son los dragones, creo que aquí tengo uno a la mano. Ah, los Plantipori, ¿no? Que es un dragón para el cultivo de plantas, el dibujo tal cual de los dragones, una breve descripción de qué hace. Y me acordé que sí, o sea, que sí hemos tenido algunos animes donde pues igual en el supuesto bloque de comerciales o hacia el final del episodio te dan una breve explicación, ¿no? Por ejemplo, en su momento Demon Slayer, sobre todo en los primeros episodios, sí, existen tantos pilares, ¿no? Y son tal y tal, ¿no? O bueno, para ser un pilar tienes que entrenar tanto tiempo. Entonces, o sea, creo que eso también hubiera estado chido, pero pues si se hubieran ido por ese formato de serializarlo en forma de anime. Sí, de hecho me acabo de acordar que yo vi el dragón Kitty Horn, que era como estos dragoncitos mascotas que son como que se quedan chiquitos y que si eres ciudadano común y corriente y no bruja o hechicero, puedes solicitar uno. Y yo, sí, yo me veo con uno de esos dragoncitos. Pero sí, esos extras. Siento que al final del día, ya leyendo el manga y viendo el anime, sí siento que esta historia puede dar para más. Tiene los detalles, tiene incluso como dices, episodios Slice of Life y todo esto, pero pues solamente el tiempo dirá. Solamente el tiempo dirá si podremos disfrutar de esto. Por mientras, creo que al final el manga sí es una gran adición. Ay, perdón, pero pues se tiene que mencionar, sí detecté 2, 3 typos que pues quieran o no, sí pesa porque al final, digo, y es algo muy, muy normal porque, bueno, Abby y yo siendo periodistas y yo que trabajé en algún momento en una revista print, yo nada más cuando llegaba la revista impresa y veía un typo, pues ya no había más, hija, ya se imprimió, ya está en el mundo, se fue un dedazo, pues no, ni modo, ¿no? Pero pues sí, la labor editorial siempre es como tratar de salir con la mayor perfección y luego ves los typos y dices, ay, seguramente alguien pegó el grito en el cielo después de ver ese typo, pero bueno, nada grave realmente. De hecho, ¿saben qué? Yo prefiero ver un typo que alguna traducción mal hecha. Y creo que también, como para valorarlo, la traducción también se me hizo muy buena. No hubo como palabras disonantes o algo no tuviera sentido, etcétera, etcétera. Entonces, sí, amixes, ya sabemos, los typos luego no están padres, pero la verdad es que pasan, aunque luego pase por muchos ojos el trabajo editorial, pasan esos typos, pero creo que se valora, por ejemplo, que haya una muy buena traducción. Entonces creo que eso sí es justo lo que pasa con Burn the Witch. Y pues bueno, amixes, también como lo dijimos en el anime, pues ahora sí que no nos queda más que por ahora disfrutar de este one shot y verlo así, tal cual, como eso. Y yo, no sé tú, pero creo que yo lo recomendaría justo para cualquiera que ame la acción y la fantasía con toques de comedia. O sea, sí la historia tiene mucho potencial, pero creo que tal cual con lo que tenemos es bastante disfrutable. Creo que también eso permite que sea una lectura muy ligera, que tal cual te la des en una sentada, si quieres una tarde tranquila, lo cual pues creo que sí es positivo en lugar de pensar el no mames, tengo que recolectar 70 tomos de manga y quién sabe cuándo lo podré lograr y si el dinero me dé para lograrlo. Entonces también se agradecen este tipo de respiros. Tú, mi querida Elsa, ¿qué opinas? ¿A quién se lo recomendarías?
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por el momento creo que hemos reseñado mangas que son de tomos de un número muy humano, porque amixes, andar cazando tomos es una friega. De hecho, así, Public Service Announcement, si alguien sabe dónde puedo conseguir el tomo 27 de Inuyasha, se lo voy a agradecer, porque no saben lo agotado que está. Y entonces pregunto en mis paninis de confianza y luego escribo atención al cliente y me dicen, no, no sabemos. Y yo, a mí me da, por ejemplo, el pavor de que ya no lo reimpriman, porque dije, güey, ya tengo todos los tomos menos el 27. Entonces, es algo muy exhausto, pero vale la pena, pues, porque la verdad es que ya lo mencioné en el episodio, el manga de Inuyasha a mí se me hace espectacular. Entonces sí, ese tomo 27 se va a conseguir. Pero Burn the Witch, un tomo nada más, se me hace algo muy humano, muy bonito y también consideraría que es de esos mangas con los cuales puedes iniciar tu colección si te gusta, por ejemplo, la fantasía, el shonen hecho y derecho. Por ejemplo, no sé, pienso, si te gusta un Jujutsu Kaisen y un Mashle, te va a gustar Burn the Witch, definitivamente. Tiene esas dosis como de magia y esta onda como hechicería, pero con una vuelta de tuerca muy, muy interesante. Y yo sé, amixes, en todos lados quiero meter mi cuchara Jujutsu Kaisen, pero acabo de recordar que en el fanbook viene una entrevista que se hacen entre Tite Kubo y Gege Akutami. Y es una muy, muy buena entrevista y también creo que los fanbooks son una gran, gran adición a la biblioteca, especialmente si son fans del manga. Y si estuvieron atentos a los lanzamientos que va a traer Panini, ya van a traer artbooks y van a traer más fanbooks y van a traer guías, que creo que se me hace una edición espectacular. Ya las estaremos reseñando, o eso espero. Tenemos todavía en lista tal vez reseñar algún manga largo, pero sí está difícil, amixis. Les digo que es una odisea estar consiguiendo los perros tomo, pero sí creo que podemos también empezar a ver artbooks y fanbooks, porque eso es justo lo que le da más dimensionalidad a las historias. Yo amo, soy muy, muy fan de esas, de ese tipo de lanzamientos. Entonces, pues ahí queda, mixes. Definitivamente sí, sí recomiendo Burn the Witch, es una gran edición. Em, digamos, ¿podría este ser un tomo para empezar tu colección? Yo diría que sí. Sí, o sea, además ya dijimos que visualmente desde que ves esa portada se ve fregón en cualquier librero, entonces sí, yo también coincido en que puede ser un gran regalo. Si ustedes ya tienen una colección igual y si saben de alguien que le está dando la comezón por empezar, pues creo que también puede ser un muy buen regalo. Y pues bien, amixes, si ustedes ya leyeron el manga, ¿qué les pareció? O de hecho, también me gustaría saber si ustedes son fans de Bleach. Digo, en Sugoikas no nos gusta tanto comparar y además pues son hijitos del mismo autor, pero díganos que ubican grandes diferencias o de hecho Tite Kubo aprovechó como para cambiar un poquito su estilo o de hecho tiene como estas ondas similares. Nos gustaría saberlo, entonces ya saben, amixes, tenemos ahí nuestros comentarios en YouTube abiertos, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber, pero para no darles el cuento largo, estamos en sugoicas.com, ahí podrán encontrar toda nuestra información y todos los lugares donde estamos, y tampoco olviden suscribirse a nuestro newsletter donde les contamos pues mucha chismita otaku. Es casi que una vez al mes o a menos que haya como un evento digno de contarse y que digamos, güey, necesito que lo sepas, ahí van a tener en sus correos toda la chismita otaku. Y pues nada, mixes, muchas gracias por ver este episodio y nos vemos la siguiente semana.